y los hombres primitivos. Muy bien. Con la aparición de los primeros homínidos, la palabra homínidos quiere decir seres semejantes a los humanos. ¿Ya? Hace 5 millones de años se inició la prehistoria. Este ha sido el periodo más largo de la humanidad y terminó con el surgimiento de la escritura entre 4000 y 3500 años antes de Cristo, aproximadamente. El surgimiento de los hombres. De acuerdo con las investigaciones más recientes, el origen de la humanidad fue en África, en los alrededores del lago Turkana, en la frontera de los actuales países de Etiopía y Kenia, desde donde los seres humanos migraron hacia los otros continentes. Entonces, allí tenemos el mundo y podemos ver en ese punto verde que es donde se encuentra Etiopía y Kenia. En esta siguiente imagen ese es el continente africano y ese punto naranja nos está indicando dónde queda Etiopía. Y aquí vemos dónde está Etiopía y como pueden ver en la parte inferior está Kenia, a su lado derecho tiene a Somalia. ¿Ya? Es allí, cerca de este lugar, donde emergen los homínidos. Ahora, es importante aclarar, ¿qué significa prehistoria? El término prehistoria surgió en Inglaterra en 1851. Se ideó para estudiar solo el origen de las culturas en Europa occidental. Por eso, muchas veces, las fechas usadas para indicar el desarrollo cultural en las etapas de la prehistoria no coinciden en otras regiones. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos, por ejemplo, viendo cuándo fue el periodo de la Edad de Bronce, ¿no? En Europa se podría decir que fue 4500 a.C., pero no necesariamente sea así acá en América, que fue alrededor de los 2000 a.C. al 1200 a.C., según las investigaciones. Entonces, muy bien, durante la prehistoria vivieron los ancestros de los seres humanos, los homínidos, cuyos restos fósiles más antiguos datan de hace 5 millones de años. Sus características físicas eran parecidas a las de los hombres actuales. Entonces, ¿qué podían hacer ellos? Podían mantenerse erguidos, ahí ven, podrían caminar en 2 pies, también tenían 2 pulgares similares a los nuestros que les permitían manipular objetos con cierta precisión. Además tenían un cerebro mucho mayor que los primates de su época. Ahí vemos las diferencias, ¿no?, de los cerebros y cómo ha crecido durante todo este tiempo. A ver, entonces, a lo largo de la prehistoria se dividieron, ¿no? Existen 2 grandes grupos de homínidos. Los Australopithecus, su nombre significa mono austral, y se le llamó así porque los primeros restos se encontraron en el sur de África. Y los Homo, que significa precisamente hombre, a los que pertenecen o pertenecemos los seres humanos actuales. A lo largo de la prehistoria, los Homos se adaptaron al medio y diversificaron su alimentación, ¿ya? Y eso hizo que aumentara el tamaño de su cerebro. Ahora veamos. En el lado izquierdo
encontramos al Australopithecus, que repito, significa mono austral. Y al final tenemos al Homo sapiens, ¿no? Que es el hombre actual. Entonces, los homos, ¿no? Específicamente se desarrollaron diferentes características como la capacidad de fabricar diversos utensilios. Por eso, las especies se subdividieron en Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens y Homo sapiens sapiens. Muy bien, ahora hablemos un poco sobre la invención de la escritura, porque pasamos de la prehistoria a la historia. Recuerde que eso surgió hace unos 4000 años antes de Cristo. Y usted dirá, profesor, ¿y cómo sabe usted que eso surgió hace 4000 o 3000 años antes de Cristo? Pues muchos investigadores han encontrado esto, que son unas tablillas de arcilla a las cuales se le hace un proceso químico llamado carbono 14 para determinar su edad. Y como pueden ver, este tipo de escritura se llama escritura cuneiforme. ¿Ya? ¿Quiénes fueron los primeros que escribieron estas tablillas? Lo podemos encontrar dentro de los sumerios. Específicamente, estas tablillas pertenecen a los sumerios, que queda por la actual Persia, o Irak, mejor dicho, la actual Irak, que era el imperio persa. ¿Ya? Entonces, decimos, la invención de la escritura marca el término de la prehistoria, porque a partir de ella el ser humano dejó un registro que sirvió de testimonio de su paso por el mundo. Es decir, ya no fueron solo los restos y los utensilios los que indicaban cómo era su vida. Estos registros escritos son una de las principales fuentes para el estudio de la historia. Muy bien, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que en la historia el hombre evolucionó. Aprendimos que la historia se divide en dos: prehistoria e historia. ¿Qué marca ese punto entre la historia y la prehistoria? La invención de la escritura. Ahora, ¿quiénes fueron los primeros que inventaron la escritura? Por allí lo dije, los sumerios. ¿Ya? Y esa es la división, antes de la invención de la escritura y después de la invención de la escritura. Antes se llama prehistoria y después comenzó la historia. Muchas gracias, feliz día a todos.